Buenas noches, profe. El tema que nos correspondió fue Desafíos para la filosofía del derecho del siglo XXI, con mis compañeros Juan Camilo Prada, Andrés Villarreal y quien le habla, Cristian Roldán. Entonces, el contenido de estas diapositivas es el primero es el de ajuste de la oferta y la demanda, el segundo es el problema medular y el tercero una propuesta para la intervención. Entonces, iniciamos con el desajuste entre la oferta y la demanda, que es el primer tema. Sería el 1.1, que ese es una demanda real y perentoria de un análisis filosófico. Entonces, de esto podemos decir que desde mediados del siglo pasado venimos siendo testigos de la irrupción en el derecho de nuevos fenómenos, cuyo tratamiento teórico requiere un análisis procedente de la filosofía del derecho. De entre estas profundas transformaciones sobresale la exigencia del constitucionalismo actual de que los derechos fundamentales sean tomados en serio por los órganos de aplicación y creación del derecho. En el primer plano de los problemas jurídicos, tenemos que la ponderación entre principios o la apreciación de límites o excepciones en la aplicación de las reglas jurídicas por razones de principio, junto con dos problemas asociados al constitucionalismo actual. Podemos también hablar en este tema de la Edad de Oro a la filosofía del derecho. Entonces, la filosofía del derecho del siglo XXI se encuentra ante el reto evolutivo de adaptarse a sí mismo para facilitar la comprensión teórica de todos estos fenómenos o dejarse extinguir, convertida en un saber de arcanos. El derecho se ha hecho acompañar de giros radicales en el metalenguaje de la ciencia del derecho. Así sucedió primero con el naturalismo y más tarde con el positivismo jurídico, aunque sean pocos los filósofos del derecho que hoy en día reclaman la herencia del naturalismo. No está de más recordar que en el caso normativo reinante con anterioridad a la codificación del naturalismo se desenvolvió el agua introduciendo un orden en todo ese confuso material. Bueno, el positivismo jurídico nace en 1969 por González Vicen. De esta manera, el positivismo jurídico inició su andura en nuestra cultura jurídica de la mano a la que constituyó la gran revolución ilustrada en el ámbito del derecho. La codificación de la mano de la que constituyó la gran revolución ilustrada en el ámbito del derecho. La codificación y positivismo jurídico vinieron en consumo y un nuevo derecho y un nuevo paradigma de pensamiento jurídico. Y no fue un capricho histórico, pues ya que la codificación firmó el acta de función de que por muchos siglos había sido el gran paradigma del pensamiento jurídico, el justnaturalismo y propició su reemplazo por el nuevo paradigma, el positivismo jurídico. Ese paradigma va a estar vigente en la cultura jurídica occidental desde la codificación hasta prácticamente nuestros días. También podemos decir que de la misma forma que la codificación supuso el abandono del disnaturalismo y su reemplazo por el paradigma positivista, todo parece apuntar que todas estas profundas transformaciones en el ámbito del derecho van a revolucionar la filosofía del derecho, atrayendo nuevas propuestas de análisis y transformando el paradigma positivista. Eh, Siguiente, por favor.
Bueno, ya el siguiente tema es el 1.2, que es un subtítulo que sale de este tema anterior, y es la insuficiente oferta del modelo tradicional positivista de ciencia del derecho. Entonces decimos que esto ahora es nuestra atención a la otra orilla del problema. Tenemos una pregunta ahí y es que hasta qué punto es suficiente para lidiar con estas dificultades lo que nos ofrece el modelo tradicional positivista de la ciencia del derecho. Pues bien, sorprendente, aún hoy bien tratado del siglo XXI, buena parte de la filosofía del derecho no ha incorporado a su agenda el tratamiento teórico de todos estos nuevos fenómenos que han incursionado en el derecho. Esa atención no es el fruto del azar a la casualidad, sino que en buenas medidas es el resultado de una fuerte resistencia metodológica por parte del positivismo. Más tradicional, a él incorpora herramientas del análisis que impliquen la asunción de más mínimo compromiso con la idea de la racionalidad práctica. Como acaba de señalar, el movimiento decodificador trajo consigo un nuevo paradigma en la ciencia del derecho cuyo dominio fue imponiéndose en el paralelo a la codificación. El positivismo jurídico, como es sabido, él pretendía ser la plasmación del ámbito del derecho positivista, científico o filosófico. Ya sigue ahí mi compañero Juan Camilo. Juan Piz. Correcto, sí señor. Permítame un momento y ya presento la diapositiva. Bueno, correcto. Entonces, en este momento, referente a lo que nos venía diciendo el compañero Cristian, pues analizar entre la dimensión valorativa y la directiva del derecho nos permite ver cómo un conjunto de normas autoritarias también también en el texto nos informa acerca de de la insuficiente oferta del modelo tradicional positivista. Esto lo que nos quiere decir es que el reto para los filósofos del derecho surge en la novedad que se plantea entre la interpretación dogmática y práctica. Llevar a un punto de equilibrio es el futuro de nuestra disciplina de la filosofía del derecho. Eso lo que nos quiere decir es que es muy importante la interpretación dogmática y la práctica. Eso es lo que nos quiere decir. También nos informa que a pesar de estar en el pleno siglo XXI, una gran parte de la filosofía del derecho no ha sido incorporada, pues el positivismo es bastante cerrado y resistente, siguiendo, bueno, su tradicionalismo, haciendo cada vez más difícil que la filosofía sea más práctica. Bueno, también Kelsen nos habla con su teoría pura del derecho, es el autor más representativo del positivismo jurídico, con su marcado, con su marcado mercado relativismo ético, excluye a la elaboración racional del derecho. También nos habla referente de la segunda preocupación. La segunda preocupación, actualmente también enfrentamos un mercado escéptico en materia moral. Este autor, Joseph, reconsidera que toda disquisición respecto a la dimensión valorativa del derecho debe quedar al margen de nuestra comprensión del derecho. Otra de las causas es la sucesiva incisiones en la filosofía del derecho. El positivismo post, y pospositivismo. El positivismo excluye y el pospositivismo incluyente. Constitucionalismo principalista y el constitucionalismo garantista.
Estas corrientes pueden ser interpretadas como diferentes estrategias bueno, perdón, como diferentes estrategias adaptivas que nos llevan a cuestionar la existencia de una conexión conceptual entre el derecho y la moral. Bueno, la viabilidad de la racionalidad práctica. Bueno, lo que nos dice esta racionalidad práctica es, si el positivismo jurídico tuviera la razón y las cuestiones morales por el hecho de no tener un tratamiento racional, se deberían, perdón, excluir del ámbito jurídico. La respuesta más salomónica es centrarse en el subjetismo que no afecta a todos los ámbitos del pensamiento, sino solo a uno de ellos, asentándose en una serie de presupuestos o postulados. Permítanme un momento. Se quedó. Un momento, profe, que se quedó trabado. Bueno, en este momento le va a colaborar referente, bueno, va a terminar la exposición el compañero Andrés. ¿El compañero Andrés Villarreal se encuentra? Para que por favor termine la exposición. Sí, claro. Correcto, por favor termine y ya le proyecto. Listo. Bueno, buenas noches, profe. Bueno, profe, en esta de las guías, pues, de estas lecturas, algo de lo que me llamó la atención y es de resaltar para el estudio de esta clase y de la exposición son los diferentes pensamientos que hay y de la lógica, de lo científico, del razonamiento, como ya lo decía Juan Camilo, como lo dijo Cristian, pero algo más es que a lo filosófico del derecho no puede ir separado y cada una de estas cuestiones pues no tienen que ir, no pueden separarse. ¿Para qué? O sea, ¿para cuál fin, doctora y compañeros? En el fin de que se debe de buscar es cómo implementar y cómo unir todo eso desde mi punto de vista y de análisis de, la, de las guías. Ahora, en el concreto sabemos que aunque el pensamiento ético, al igual que el científico, no se basa en las ideas autoevidentes, también se parte del derecho de una hipótesis. Entonces, es como la evolución también de las leyes en el sentido de que, no sé, es como el Código Civil de acá de Colombia. Hay leyes, hay artículos que eran, no sé, sobre el carruaje, aún hay artículos que hablan sobre el carruaje, o sea, como de la época de 1800, de 1700, que fue escrito. Y eso tiene que ir evolucionando. Entonces, estas ideas se basan en el pensamiento ético y todo eso, es una hipótesis que se debe reflejar en el estudio del derecho y una descriptiva de la ética normativa. Ahora, también el pensamiento lógico y científico tienen una última palabra y es el análisis filosófico. Entonces, esto nos da a entender que todo tiene que concordar en la filosofía. Entonces, en otros términos, porque el positivismo jurídico no se extiende al pensamiento ético de la misma plusvalía que otorga el conocimiento lógico y científico. Entonces, algo que también decía acá el autor es que Dolkin, creo que Dolkin decía que es como ahorita lo que se estaba planeando con el tema de la eutanasia. Entonces hay jueces, hay magistrados, hay senadores, congresistas que pueden estar fallando a favor de que se regule la eutanasia acá en Colombia, pero lo ético, lo científico, lo racional, lo personal,
en cierto modo también como lo religioso, todo eso tiene que pesar a la hora de tomar una decisión tan trascendental. Ahora, el derecho filosófico también nos sirve, es como la base para sentar las diferentes jurisprudencias y de ahí marcar una línea jurisprudencial en el sentido de las decisiones que se lleguen a tomar de aquí en adelante. Entonces serían como las famosas eh, sentencias hito. ¿Sí, compañero? Entonces, eh, entonces tiene que ir hay una semejanza entre el pensamiento lógico y el científico y el ético. Entonces todo tiene que ir equilibrado como nos lo dice el, en las guías. Entonces es muy relevante porque a veces los jueces o no sé, en cierto modo cuando se va a tomar o un magistrado se hace una ley, no se toma lo filosófico, no se toma lo lógico, también lo científico, también lo lógico, y a veces es más por lo que se dejan llevar por los medios de comunicación o por la presión de la sociedad. Bueno, en otra parte dice que no hay obstáculos metodológicos de peso para excluir la dimensión práctica del derecho del ámbito de estudio de la filosofía. Del derecho, de lo que es naturalmente, no supone que ignoremos los problemas fundamentales que plantean al respecto de los presupuestos últimos de esta y otras de conocimiento. O sea, no se puede dejar también a un lado todo lo metodológico y la dimensión de lo que naturalmente pasa. O sea, ¿en qué sentido? No solamente en el sentido de jurisprudencias, no solamente en el sentido de que sacar leyes por sacarlas, sino cuál es la problemática con la que está resultando en este país. En qué sentido? Digamos, hay leyes que se traen, no sé, de Alemania, pero la razón, la sociedad alemana es muy distinta a una sociedad colombiana en donde los problemas son distintos. Hace mucho tiempo un profesor nos decía, ¿ustedes sabían por qué hay más abogados en Colombia y en comparación con Japón? Y él nos decía que lo que pasa es que en Colombia y en Latinoamérica hay mucho conflicto, hasta parte de Europa, mientras en Japón esa gente es muy pacífica y ellos no tienen muchos problemas jurídicos, entonces es abogados allá si no hay como acá. Entonces, esto es también el estudio de la filosofía, que tenemos que sentarse y no ignorar los problemas de fundamentación que se plantean dentro de la sociedad. Entonces, otra de las cuestiones que nos deja de enseñanza, doctora, tanto a mí como a Cristian, como a Juan Camilo, es el tema de la filosofía debería empezar a dirigir sus objetivos profesionales de herramientas de análisis, ¿sí? Entonces esas herramientas se hacen es basando en qué es lo que está pasando dentro de la sociedad, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Y la filosofía, como le hemos visto, ha tenido grandes matices en la historia. Entonces, todo va de la mano, doctora. Bueno, y ya por último, eh, la filosofía dice que la filosofía del derecho no puede ni debe dejar de apoyarse en una fecunda teoría de normas y de los conceptos básicos del derecho. O sea, no solamente con un pensamiento, un razonamiento, sino también la base, que es como la filosofía debe apoyarse en la teoría de las normas, tanto las que aún están, como los conceptos básicos del derecho y hacia dónde va la sociedad. Entonces, antes hablábamos, no sé, se hablaba de temas de violaciones de niños, no era tan fuerte como en estos últimos tiempos. Entonces las penas han cambiado, las medidas que se dan por parte de la fiscalía, todo ha cambiado, es porque como todo va cambiando. Entonces, esto es
a rasgos, grandes rasgos, lo que nos dice las guías de la lectura. Entonces, tanto lo filosófico, todo va en base, doctora. Entonces, lo ético, lo moral, eh, lo racional, todo va en un mismo planteamiento, que es el no, como lo decía, el no alejarse, el no hacerse como a la vista gorda, sino cómo implementar esto para que los jueces, magistrados y hasta aún el Congreso y el Senado, al sacar las leyes, tengan como base la filosofía y es el pensamiento de una sociedad. Entonces, hasta acá pues terminaríamos, doctora. No sé si Juan Camilo o Cristian tengan algo que decir. No, ya con lo que había hecho Andrés ya es más que suficiente. Muchas gracias, doctora. Feliz resto de noche. Entonces le No, no, habló, ya todo lo que ha hecho Andrés está súper bien. entonces le habló Muchas gracias. Andrés Villarreal y mis compañeros dicen sus nombres. Doctora, que pase una feliz noche. Habló Juan Camilo Prada. Profe, feliz noche. Habló Cristian Roldán, Cristian Danilo Roldán León.